Mi hijo me empujó contra la pared de la cocina y se fue dando un portazo, como si nada hubiera pasado. Yo no grité, no lloré. Solo me limpié la sangre de la nariz y me puse a preparar el desayuno. Hot cakes, panqueques, tocino, huevos revueltos, jugo de naranja natural. Todo perfecto. Porque a las 8 de la mañana, cuando él bajara esperando que yo hubiera tragado otra humillación más, iba a descubrir quién estaba sentada a mi mesa. Y en ese momento, su mundo iba a derrumbarse. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios: ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Mi nombre es Sofía Rangel. Tengo 64 años, soy viuda desde hace 12 y vivo en una casa de un piso en el barrio de la Roma Sur, en la Ciudad de México. Una casa sencilla, pero que siempre ha sido mi orgullo. Piso de cerámico que yo misma elegí, cortinas que cosí a mano, un pequeño jardín enfrente con rosales que planto cada año. Crié a mi hijo Ricardo sola después de que mi esposo, Javier, muriera en un accidente de moto. Ricardo tenía solo 16 años en aquel entonces. Yo trabajé como auxiliar de limpieza en 3 lugares diferentes para que él pudiera terminar la preparatoria y hacer una carrera técnica. Nunca le faltó nada, nunca. Pero la vida tiene de esas ironías crueles. Lo das todo por una persona, y esa persona se transforma en algo que ya no reconoces. Todo empezó a ir mal hace unos 3 años. Ricardo, que siempre fue un muchacho trabajador, perdió su empleo en una metalúrgica donde llevaba casi 10 años. La empresa cerró sus puertas de la noche a la mañana. Se quedó perdido. Empezó a beber. Al principio era solo una cerveza el fin de semana. Después se volvió diario. Después se convirtió en tequila. Su personalidad cambió completamente. El hijo atento que me llamaba todos los días se volvió un hombre amargado, que culpaba al mundo entero de sus problemas y, principalmente, me culpaba a mí. Yo no sé exactamente cuándo me volví el blanco principal de su rabia. Quizá porque yo estaba ahí, siempre presente, siempre intentando ayudar. Quizá porque es más fácil desquitarse con quien te ama incondicionalmente. Las discusiones empezaron por tonterías. Yo le pedía que buscara trabajo, él decía que yo no entendía nada. Yo le pedía que dejara de beber. Él gritaba que su vida era suya. Yo intentaba conversar. Él se iba dando portazos. Y poco a poco, las palabras se volvieron gritos. Los gritos se volvieron insultos. Los insultos se volvieron empujones. Y en la madrugada de ayer, los empujones se volvieron algo que yo nunca imaginé que pasaría dentro de mi propia casa. Eran las 2:30 de la mañana, cuando escuché la llave girando en la cerradura. Yo estaba acostada, pero no dormía. Nunca consigo dormir bien cuando sé que él anda en la calle bebiendo. Me quedo ahí, en la oscuridad, rezando para que llegue a salvo y se vaya directo a su cuarto sin armar un escándalo. Pero ayer fue diferente. Escuché la puerta abrirse con fuerza. Escuché que tropezó en el pasillo, maldiciendo solo. Escuché el ruido de algo cayendo y rompiéndose. Me levanté de la cama, me puse la bata y fui a ver qué había pasado. Cuando llegué a la sala, encontré a Ricardo parado en medio de los pedazos rotos del portarretratos que estaba encima del mueble auxiliar. Era una foto nuestra, de él como de 8 años, y yo a un lado, en un paseo que hicimos en el bosque de Chapultepec. El marco estaba hecho pedazos en el piso. Él miraba aquello como si no entendiera cómo había pasado. «¿Ricardo?», dije despacio, intentando no asustarlo. «Mijo, ¿estás bien?». Él volteó hacia mí. Sus ojos estaban vidriosos, rojos. El olor a tequila era tan fuerte que se podía sentir desde lejos. Estaba usando una camiseta toda arrugada y los pantalones de mezclilla manchados. El cabello, que siempre mantuvo arreglado, estaba grasoso y despeinado. «Tú», dijo, y la voz le salió arrastrada, pesada. «Tú y estas tus fotos viejas. Esta casa es un mausoleo. Todo aquí es viejo, es del pasado. Vives en el pasado. Ricardo,
Vamos a hablar por la mañana. Bebiste demasiado. Ven, te voy a ayudar a ir a la cama. Di un paso en su dirección, extendiendo la mano. Fue cuando él explotó. «No me toques», gritó tan fuerte que sentí mi cuerpo entero temblar. «Tú no me mandas. ¿Crees que porque pagaste mis cuentas puedes controlar mi vida? Me asfixias. Todo aquí me asfixia». «Ricardo, por favor, baja la voz. Los vecinos... ¡Que se jodan los vecinos!». Dio un paso hacia mí y por primera vez en la vida sentí miedo de mi propio hijo. No era el miedo a una discusión. Era el miedo real, físico, de alguien que podría lastimarme. Di un paso hacia atrás. Él avanzó. «La culpa es tuya, todo es tu culpa. Si mi papá hubiera vivido, si no hubiera sido tan débil, tan patética, yo no me habría convertido en esto. Tú me hiciste así». Las palabras dolieron más que cualquier golpe, porque en el fondo una parte de mí las creía. Una parte de mí siempre se preguntó si yo había fallado como madre, si había hecho algo mal. «Ricardo, estás lastimado, estás confundido. No es la persona que eres la que está hablando, es la bebida. Deja de tratarme como un niño», rugió, y de repente estaba frente a mí, tan cerca que podía ver las venas saltadas en su cuello. «Soy un hombre fracasado, pero aún así un hombre. ¿Y tú? Tú solo eres una vieja inútil que no sabe hacer nada más que recordarme lo que no soy». Antes de que pudiera reaccionar, me empujó. No fue un empujón leve, fue con fuerza, con rabia. Mi cuerpo, que ya no tiene la misma resistencia de años atrás, voló hacia atrás. Me golpeé la espalda contra la pared de la cocina. El dolor fue instantáneo, agudo, subiendo por mi columna. Mi cabeza chocó contra el azulejo y vi estrellas. Caí al piso, medio de lado, el hombro golpeando el piso frío. Me quedé ahí por algunos segundos, intentando entender qué acababa de pasar. Intentando procesar que mi hijo, mi único hijo, la persona que cargué dentro de mí por 9 meses, acababa de aventarme contra la pared como si fuera un costal de basura. Sentí algo caliente escurriendo por mi nariz. Me llevé la mano al rostro y cuando miré, estaba roja de sangre. El impacto de la pared me había hecho sangrar la nariz. Ricardo se quedó ahí parado por un momento, mirándome en el piso. Esperé que se arrodillara, que me ayudara, que pidiera disculpas, pero no. Solo me miró con aquella expresión vacía, casi de desprecio, dio la media vuelta y se fue a su cuarto. Escuché la puerta azotarse, escuché la cama rechinar, y después silencio. Me quedé ahí en el piso de la cocina, sola, sangrando, en medio de la madrugada. Y fue en ese momento, en ese silencio horrible después de la violencia, que algo dentro de mí se rompió. No fue mi cuerpo, fue otra cosa, fue la ilusión. La ilusión de que si yo seguía siendo paciente, siendo comprensiva, siendo madre, las cosas mejorarían. La ilusión de que el amor de madre sería suficiente para salvarlo. Pero no lo era, y nunca lo sería. Me levanté del piso despacio, agarrándome de la pared. Cada movimiento dolía. Fui al baño, me miré en el espejo, mi nariz aún sangraba, el ojo izquierdo ya comenzaba a hincharse. Había un rasguño en mi mejilla, probablemente de cuando me golpeé con la pared. Me lavé el rostro con agua fría. Me sequé con una toalla vieja. Me puse una gasa en la nariz para detener el sangrado. Y entonces, en lugar de volver a la cama y llorar hasta el amanecer, como había hecho tantas otras veces después de discusiones menos graves, fui a la cocina. Abrí el refrigerador. Saqué los huevos, la leche, la mantequilla. Abrí la alacena. Tomé la harina de trigo, el polvo para hornear, el azúcar. Miré el reloj de pared. 3:15 de la mañana. Tenía casi 5 horas hasta que Ricardo despertara. 5 horas para preparar el desayuno más importante de mi vida. La cocina estaba silenciosa, solo el zumbido bajo del refrigerador y el sonido de la lluvia afuera.
Mis manos temblaban mientras rompía los huevos en el tazón. No era de miedo, era de rabia. Una rabia fría que nunca había sentido antes. El tipo de rabia que no grita, no llora, solo actúa. Comencé a hacer hot cakes. Era la receta que mi mamá me enseñó cuando yo era niña. Harina, huevos, leche, una pizca de sal, un poco de azúcar. Batir hasta que quedara homogéneo. Dejar reposar. Yo hacía esos hot cakes para Ricardo desde que era pequeño. Cada domingo por la mañana era nuestra tradición. Él se despertaba con el olor que venía de la cocina y venía corriendo, todavía en pijama, con esa sonrisa amplia que iluminaba todo mi día. ¿Cuándo fue que ese niño desapareció? Mientras la masa reposaba, comencé a freír tocino. El olor llenó la cocina y por un momento fue casi reconfortante. Casi conseguí fingir que era un domingo normal, que dentro de poco Ricardo iba a aparecer somnoliento y feliz, y nosotros íbamos a desayunar juntos como antes. Pero no era domingo, y nada era normal. Mi rostro aún dolía, mi hombro palpitaba, y con cada tira de tocino que volteaba en el sartén sentía la determinación crecer dentro de mí. Hice huevos revueltos, corté fruta, exprimí naranjas frescas para el jugo, puse pan en la tostadora, arreglé la mesa de la cocina como si fuera un banquete. Mantel limpio, platos blancos, cubiertos brillando, servilletas de papel dobladas con esmero, un florero pequeño con flores del jardín en el centro. Mientras trabajaba, mi mente no paraba. Pensaba en todas las veces que había tragado insultos, fingido que no veía las botellas escondidas detrás del sillón, aceptado disculpas vacías. Pensaba en cómo me había vuelto una prisionera en mi propia casa, andando con cautela, midiendo cada palabra para no provocar una explosión. Esto no era vida. Y yo merecía vivir. La primera tanda de hot cakes salió perfecta, dorada, esponjosa, con los bordes ligeramente crujientes. Los apilé en un plato y los puse en la mesa. El tocino estaba crujiente, los huevos cremosos, el jugo helado. Todo listo, pero la mesa no estaba completa. Faltaba algo, faltaba alguien. Tomé mi celular. Era un aparato sencillo, de esos para adultos mayores, con botones grandes y letras enormes. Lo compré después de que cambié mi teléfono antiguo, porque ya no conseguía ver los números pequeños. Me senté en la silla de la cocina e hice la primera llamada. Marqué el número del Padre Juan, de la parroquia de San Judas Tadeo, a donde voy desde hace más de 30 años. Él me conoce desde que Ricardo era bebé. Bautizó a mi hijo, le dio la primera comunión. Fue una de las personas que me apoyó cuando Javier murió. Contestó al quinto timbre, la voz somnolienta y confundida. ¿Bueno? Padre Juan, soy yo, Sofía. Hubo una pausa. ¿Sofía? Hija mía, son las 4 de la mañana. ¿Pasó algo? Sí, padre, pasó. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Necesito que venga a mi casa a las 8 de la mañana, por favor. Sofía, ¿estás bien? ¿Te sientes mal? Voy a estar bien, pero necesito mucho que esté aquí. Va a haber desayuno y va a haber una conversación muy importante. El tono en mi voz debió haber transmitido algo, porque él no hizo más preguntas. Solo dijo, «Estaré ahí, hija mía, a las 8 en punto». Le agradecí y colgué. La segunda llamada fue más difícil. Tomé la tarjeta que estaba guardada en el cajón de la cocina, debajo del libro de recetas. Era una tarjeta sencilla, blanca, con letras negras. Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía de Género, Fiscalía en Coyoacán. Abajo, un nombre. Agente del Ministerio Público, Marcela Fonseca. Yo había conocido a la agente Marcela en un evento de la iglesia, meses atrás. Dio una plática sobre violencia doméstica. Habló sobre señales de abuso, sobre cómo pedir ayuda, sobre cómo las mujeres no deberían avergonzarse de denunciar. Al final, repartió tarjetas y dijo, «Si algún día ustedes o alguien que ustedes conocen necesitan ayuda, búsquenme, a cualquier hora».
En aquel entonces tomé la tarjeta más por educación. Nunca imaginé que la iba a necesitar. Pero ahí estaba yo, a las 4:30 de la mañana, marcando aquel número con los dedos temblorosos. Contestó al segundo timbre. Su voz era alerta, profesional. Agente Marcela Fonseca. Agente, mi nombre es Sofía Rangel. Usted dio una plática en la parroquia de San Judas Tadeo hace algunos meses. Usted me dio su tarjeta y me dijo que llamara si necesitaba. Sí, me acuerdo. ¿Qué pasó, Sofía? Y entonces le conté. Le conté sobre Ricardo, sobre la bebida, sobre los gritos, los insultos, y sobre ayer en la madrugada, el empujón, la pared, la sangre. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, Sofía, ¿estás a salvo ahora? ¿Él está en la casa? Él está durmiendo en su cuarto. Yo cerré la puerta de la cocina con seguro por dentro. Estoy a salvo. Excelente. ¿Quieres que envíe una patrulla ahora? No. Respiré hondo. Quiero que usted venga a las 8 de la mañana, junto con el padre Juan. Yo voy a servir el desayuno, y vamos a resolver esto de la manera correcta. Hubo una pausa larga. Luego dijo, despacio, Sofía, ¿estás segura? Esto es inusual. Estoy segura. Por favor, agente. Necesito hacer esto a mi manera, pero necesito que usted esté aquí. Necesito que la ley esté presente. Ella suspiró. Está bien. Estaré ahí. 8 en punto. Pero Sofía, si algo pasa antes de eso, si él despierta y te sientes en peligro, me llamas de inmediato. ¿Entendido? Entendido. Gracias, agente. Colgué. 2 llamadas hechas, 2 testigos confirmados. El escenario estaba siendo montado. Miré el reloj. 5:10. Aún tenía casi 3 horas. Fui a la sala, andando despacio para no hacer ruido. La puerta del cuarto de Ricardo estaba cerrada. Pegué el oído. Conseguía escuchar su respiración pesada, casi un ronquido. Estaba durmiendo profundamente, como siempre después de beber. Volví a la cocina. Me senté en la silla y, por primera vez desde que todo pasó, permití que las lágrimas cayeran. Lloré en silencio, la cabeza apoyada en mis brazos sobre la mesa. Lloré por el hijo que perdí. Lloré por la madre que fui, tan dedicada, tan ciega. Lloré por la mujer en la que me había convertido, pequeña y asustada dentro de mi propia casa. Pero también lloré de alivio, porque finalmente, después de tanto tiempo, yo estaba haciendo algo. Ya no estaba solo sobreviviendo, estaba reaccionando. Cuando las lágrimas se secaron, me lavé el rostro en el fregadero de la cocina. Miré por la ventana. El cielo comenzaba a aclararse, un tono de gris azulado que anunciaba el amanecer. Tomé el espejo pequeño que estaba colgado cerca de la puerta de la cocina. Me miré con cuidado. El moretón en el ojo estaba morado e hinchado. El rasguño en la mejilla estaba rojo. Mi nariz, aunque había parado de sangrar, estaba sensible y ligeramente chueca. Pensé en usar maquillaje para cubrirlo. Tenía un corrector en el cajón del baño. Pero entonces decidí que no, que todos lo vieran, que Ricardo lo viera, que el padre Juan lo viera, que la agente lo viera. Esas marcas no eran mi vergüenza. Eran su vergüenza. Hice más café, bien fuerte, y llené un termo. Arreglé todo en la mesa por tercera vez, asegurándome de que cada detalle estuviera perfecto. A las 7:30 escuché el ruido. La puerta del cuarto abriéndose. Pasos arrastrados en el pasillo, la descarga del baño, el grifo del fregadero corriendo. Mi corazón se aceleró, pero no era miedo, era expectativa. Él estaba despertando, y el show estaba a punto de comenzar. Ricardo entró a la cocina como si nada hubiera pasado. Estaba en shorts y camiseta, el cabello revuelto, los ojos aún hinchados por el sueño y la resaca. Se detuvo en la puerta y miró la mesa puesta, la comida, y a mí sentada en la cabecera. Por un segundo vi confusión en su rostro. Después, algo que me dio asco. Satisfacción. Creyó que yo había preparado aquello como una disculpa, como si yo tuviera algo por lo que disculparme.
como si la violencia de la madrugada fuera solo otra pelea familiar que se barrería debajo del tapete con un desayuno esmerado. «Buenos días», dijo, la voz aún ronca. Jaló la silla y se sentó sin ceremonias. Tomó un hot cake y le dio una mordida enorme. Masticó con la boca abierta, sin mirarme. Yo no respondí. Solo me quedé ahí, sentada, las manos cruzadas sobre la mesa, observándolo devorar la comida que yo había hecho. Después de unos minutos, finalmente notó mi silencio. Levantó los ojos y me miró de verdad por primera vez. Fue cuando vio mi rostro, el ojo morado, el rasguño, la nariz hinchada. Dejó de masticar, tragó con dificultad. Por un momento vi algo en su rostro. ¿Arrepentimiento? ¿Culpa? Pero pasó rápido, tan rápido que casi pensé haberlo imaginado. ¿Te golpeaste la cara en algún lugar?, preguntó, la voz demasiado casual, forzada. No creí que hubiera dicho eso. ¿De verdad iba a fingir que no recordaba? O peor, que no había sido su culpa. Abrí la boca para responder, pero en ese momento sonó el timbre. Ricardo frunció el ceño. «¿Quién es a esta hora?» «Visita», dije simplemente, y me levanté. Fui a la puerta. Mi corazón estaba acelerado, pero mis pasos estaban firmes. Abrí. El padre Juan estaba ahí, con su sotana negra impecable y su cuello blanco. Era un hombre de unos 60 y tantos, cabello canoso, rostro bondadoso, pero serio. A su lado, la agente Marcela, de uniforme, con su porte imponente y mirada penetrante. «Buenos días, Sofía», dijo el padre, y entonces sus ojos se posaron en mi rostro. Vi su expresión cambiar de preocupación a horror. «Dios mío». «Entren, por favor», dije, abriendo la puerta completamente. Los dos. Entraron. Los conduje a la cocina. La reacción de Ricardo cuando vio quiénes eran las visitas fue de puro pánico. Se levantó tan rápido que la silla cayó hacia atrás con un estruendo. «Mamá, ¿qué está pasando?» «Siéntate, Ricardo», dije, y mi voz salió dura, autoritaria, una voz que ni siquiera sabía que tenía. «Siéntate y cállate». Él miró del padre a la agente, luego a mí. Por primera vez en mucho tiempo vi miedo en sus ojos. No rabia, miedo. Lentamente recogió la silla caída y se sentó de nuevo. «Padre Juan, agente Marcela, por favor tomen asiento», dije, indicando las sillas que yo había preparado. «Hay café, hay comida. Sírvanse». El padre se sentó, pero no tomó nada. La agente permaneció de pie, las manos cruzadas detrás de la espalda, estudiando a Ricardo con una mirada que lo hacía encogerse en la silla. «Sofía», comenzó el padre, «¿qué te pasó?» Yo respiré hondo. «Lo que pasó, padre, fue que mi hijo me agredió. Ayer en la madrugada llegó borracho, me empujó contra la pared y me dejó sangrando en el piso de la cocina». El silencio que siguió fue absoluto, pesado. «No fue exactamente así». Ricardo comenzó, pero la agente lo interrumpió. «¿No fue exactamente así cómo?» Ella dio un paso al frente. «¿Le pegaste a tu mamá o no le pegaste?» Yo estaba borracho. No me acuerdo bien. Fue un accidente». «Accidente», repitió ella, la voz helada. «Accidente es tropezar y tirar un vaso. Empujar a tu madre contra la pared es agresión». «Agente, cállate». La orden salió tan firme que Ricardo obedeció inmediatamente, cerrando la boca como un niño regañado. El padre Juan estaba pálido. Me miró, y vi lágrimas en sus ojos. «Sofía, hija mía, ¿por qué no me buscaste antes? Yo podría haber ayudado». «Padre, me daba vergüenza», admití, y sentí mi voz temblar. «Vergüenza de decir que mi hijo, al que usted bautizó, que creció yendo a misa todos los domingos, se había convertido en esto. Vergüenza de admitir que fallé». «No fallaste», dijo con firmeza. «Tú no eres responsable de sus decisiones». Ricardo estaba inquieto en la silla. «Mamá, por favor, no tiene que ser así.
Voy a mejorar, lo juro, voy a dejar de beber, voy a buscar trabajo, voy a... ¿Cuántas veces ya hiciste esas promesas, Ricardo? Lo interrumpí. Se quedó callado. ¿Cuántas veces juraste que ibas a cambiar y nunca cambiaste? No respondió. Me levanté. Caminé hasta quedar de pie junto a la agente, como si estuviera posicionándome del lado de la ley, del lado de la justicia, del lado opuesto a mi hijo. Pasé 3 años viendo cómo te destruías, dije, y cada palabra salía dolorosa, pero necesaria. 3 años aguantando gritos, humillaciones, falta de respeto. Hice todo lo que una madre puede hacer. Conversé, supliqué, recé. Pero ayer, cuando me aventaste contra esa pared, cruzaste una línea, y no hay vuelta atrás. Mamá, lo siento mucho. No quiero oírte. Mi voz salió más alta de lo que pretendía. Ya no quiero tus disculpas vacías. ¿Estás arrepentido de lo que hiciste o estás arrepentido de que llamé a testigos? Él agachó la cabeza. No consiguió mirarme a los ojos. La agente Marcela jaló una silla y finalmente se sentó, pero mantuvo la postura erguida, profesional. Sacó una libreta del bolsillo. Ricardo, soy la agente Marcela Fonseca. Tu madre me buscó esta madrugada para reportar una agresión. Normalmente, en casos como este, yo ya habría enviado una patrulla y tú estarías esposado ahora. Pero tu madre pidió que hiciéramos algo diferente. Quiso darte la oportunidad de enfrentar lo que hiciste, con dignidad. Ricardo estaba temblando, literalmente temblando. ¿Va a levantar una denuncia?, preguntó la voz fina. Eso depende de tu madre, la agente respondió. Pero independientemente de eso, voy a registrar lo que vi aquí hoy, las marcas en su rostro, tu comportamiento. Todo quedará documentado. El padre Juan se inclinó sobre la mesa. Ricardo, hijo mío, necesitas ayuda, no solo para dejar de beber. Necesitas ayuda para lidiar con tu rabia, con tu frustración, y no vas a conseguir hacerlo solo. Lo sé, padre, Ricardo dijo, y por primera vez su voz sonó sincera. Sé que necesito ayuda. ¿Entonces vas a aceptar?, pregunté. ¿Aceptar qué? Respiré hondo. Era la hora. Vas a aceptar ir a una clínica de rehabilitación, internamiento completo. 3 meses, como mínimo. Me miró como si yo hubiera perdido la cabeza. Mamá, no puedo quedarme 3 meses internado. Puedes y lo harás, dije inflexible. Es eso o levanto la denuncia y respondes penalmente por agresión. La elección es tuya. La expresión en el rostro de Ricardo cambió. De la negación a la rabia, de la rabia a la desesperación. Miró al padre como si buscara un aliado, alguien que pudiera convencerme de cambiar de idea. Padre, ¿no va a decir nada? Ella no puede hacerme esto. El padre Juan solo negó con la cabeza lentamente. Tu madre está haciendo exactamente lo que debió haber hecho hace mucho tiempo, Ricardo. Y tú lo sabes. Pero 3 meses, 3 meses lejos de todo. Y si pierdo la casa, si... Ya perdiste la casa, dije, y las palabras salieron con una firmeza que me sorprendió. La perdiste cuando decidiste que podías maltratarme dentro de ella. Esta es mi casa, Ricardo. Yo trabajé años para tener este techo, y no voy a permitir más que tú conviertas esto en un infierno. Él se puso pálido. ¿Me estás echando? Te estoy dando una elección, corregí. Rehabilitación voluntaria o proceso penal. Pero de cualquier forma, ya no vas a vivir aquí. Las lágrimas comenzaron a escurrir por su rostro. No eran lágrimas de rabia esta vez. Eran lágrimas de alguien que finalmente estaba entendiendo la gravedad de lo que había hecho. O quizá eran solo lágrimas de autocompasión. En aquel momento yo no conseguía distinguir, y honestamente ya no me importaba. Mamá, no tengo a dónde ir. Debiste haber pensado en eso antes, dije, y sentí mi corazón oprimirse, porque incluso con todo lo que había hecho, él aún era mi hijo,
Y una parte de mí aún quería consolarlo, decirle que todo estaba bien, que íbamos a encontrar una solución. Pero yo no podía hacer eso. No esta vez. La agente Marcela se levantó y se acercó a Ricardo. Mira, muchacho, tienes suerte de tener una madre a la que todavía le importas lo suficiente para darte una salida. Yo he visto cientos de casos parecidos al tuyo. ¿Sabes dónde termina la mayoría? Con la víctima muerta y el agresor preso. ¿Es ese el futuro que quieres? Ricardo sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. No. Entonces acepta la ayuda que te están ofreciendo, continuó ella. 3 meses pueden parecer mucho tiempo ahora, pero es mejor que pasar años en un reclusorio. O peor, vivir sabiendo que mataste a tu propia madre en un ataque de rabia de borracho. Las palabras fueron duras, brutales incluso, pero eran necesarias. El padre Juan tomó una de las servilletas de la mesa y se la entregó a Ricardo, que estaba llorando abiertamente ahora. Hijo mío, cuando Jesús dijo «ama a tu prójimo como a ti mismo», Él no estaba excluyendo a las madres. Necesitas aprender a respetar a quien te ama, y eso comienza por respetarte a ti mismo primero, dejando esa bebida, tratando esa rabia. Ricardo se limpió los ojos. Se quedó en silencio por un largo momento. Después, con la voz embargada, preguntó: «Si acepto ir a esa clínica, después de los 3 meses, ¿puedo volver?» Yo sabía que esa pregunta vendría, y yo ya tenía la respuesta. «No», dije simplemente. «Después de los 3 meses, vas a buscar tu propio lugar. Vas a reconstruir tu vida lejos de aquí. Yo voy a ayudarte financieramente al principio. Voy a apoyarte a distancia. Pero esta casa ya no es tu casa». Vi el dolor en su rostro, y fue como si algo dentro de mí se rompiera también, porque yo no estaba solo echando a mi hijo, estaba admitiendo que fallamos. Los dos. «¿Pero podemos vernos?», preguntó, y su voz era de un niño asustado. «¿Después de que salga, podemos vernos de vez en cuando?» «Sí», dije, y sentí las lágrimas finalmente caer por mi rostro. «Sí, podemos vernos, pero solo cuando estés realmente mejor, cuando puedas mirarme a los ojos y respetarme». Él asintió, derrotado. La agente Marcela volvió a sentarse y tomó la libreta. «Entonces está decidido. Ricardo va a aceptar tratamiento voluntario en una clínica de rehabilitación. Sofía, ¿tienes alguna clínica en mente o quieres que yo te indique una?» «Yo investigué», dije. En realidad, había investigado meses atrás, cuando la situación comenzó a volverse insostenible, pero nunca tuve el valor de tomar la decisión. Hay una clínica en Valle de Bravo, la Casa Nuevo Amanecer. Trabajan con dependencia química y tienen programa de 3 a 6 meses. «La conozco», dijo la agente. «Es buena. Voy a llamar allá y explicar la situación. Si hay lugar, Ricardo puede ingresar hoy mismo». «¿Hoy?», Ricardo exclamó. «Pero necesito arreglar mis cosas. Yo...» «Cuanto más rápido mejor», lo interrumpí. «No hay nada que pensar, Ricardo. O vas hoy o registro la denuncia ahora». Él cerró los ojos, respiró hondo y finalmente dijo: «Está bien, voy». La agente tomó el celular y salió de la cocina para hacer la llamada. El padre Juan se levantó y puso la mano en el hombro de Ricardo. «Estás haciendo lo correcto, hijo mío. Va a ser difícil, pero yo voy a rezar por ti todos los días. Y cuando salgas, voy a estar aquí para ayudarte a empezar de nuevo». Ricardo solo asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Yo me quedé ahí, de pie, mirando a aquel hombre que un día fue mi niño. Y me permití sentir todo al mismo tiempo: rabia por lo que hizo, tristeza por lo que nos convertimos, alivio por finalmente estar tomando una acción y un amor terco, dolorido, que no importa cuánto intentara, no conseguía apagar completamente, porque él aún era mi hijo, siempre lo sería, pero yo también era una persona, y yo merecía paz. La agente volvió después de unos 10 minutos. «Tienen un lugar. Pueden recibirlo hoy mismo, a las 3 de la tarde. Yo lo llevaré personalmente». «Gracias», dije. Ella me miró con algo que parecía respeto. «Usted es una mujer valiente, Sofía.
Muchas madres nunca consiguen hacer lo que usted está haciendo. No soy valiente, dije. Solo estoy cansada de tener miedo. Ricardo se levantó de la silla. Voy a arreglar una maleta, dijo despacio. Lleva solo lo esencial, la agente orientó. En la clínica vas a recibir ropa y productos de higiene. No puedes llevar celular ni nada de valor. Salió de la cocina cabizbajo. Escuché sus pasos en el pasillo, la puerta del cuarto abriéndose. Me quedé a solas con el padre y la agente. Fue el padre quien habló primero. ¿Cómo estás, Sofía? ¿De verdad? Rota, admití, pero al mismo tiempo aliviada. Es como si un peso gigante hubiera sido quitado de mis hombros. Vas a necesitar apoyo también, dijo la agente. Terapia, grupo de apoyo. Yo tengo contactos, si quieres. Acepto, dije. Porque yo sé que cuando él se vaya, cuando esta casa quede vacía, voy a tener que lidiar con todo esto. La culpa, la soledad, el miedo de haber hecho lo incorrecto. No lo hiciste, dijo el padre con firmeza. Hiciste lo único correcto. Salvaste su vida y la tuya. Quizá él tenía razón, quizá no. Solo el tiempo lo diría. Ricardo tardó casi 1 hora en arreglar la maleta. Durante ese tiempo, yo, el padre Juan y la agente Marcela nos quedamos en la sala, tomando café, conversando en voz baja. El padre me contó sobre otros casos que había visto en la parroquia, otras familias destruidas por la bebida y por la violencia. La agente habló sobre los índices de violencia doméstica, sobre cómo la mayoría de las víctimas tarda años en denunciar, si es que denuncia. Yo solo escuchaba, todavía procesando todo. Cuando Ricardo finalmente salió del cuarto, estaba cargando una mochila vieja y una bolsa de plástico. Los ojos estaban rojos, hinchados de tanto llorar. Evitó mi mirada. ¿Puedo hablar con usted?», preguntó despacio, mirándome por primera vez desde que salió de la cocina. Yo miré a la agente. Ella asintió con la cabeza. «Voy a esperar en el coche. 5 minutos». El padre también se levantó. «Voy a dar una vuelta en el jardín, aprovechar los rosales». Nos quedamos solos, Ricardo y yo, por primera vez desde la agresión. Él posó las bolsas en el piso y se quedó parado ahí, las manos en los bolsillos, como un adolescente torpe. Por un momento, fue como volver en el tiempo, a cuando él tenía 15, 16 años, y venía a pedirme permiso para salir con los amigos. «Mamá, yo…», comenzó, pero la voz le falló. Se aclaró la garganta e intentó de nuevo. «No sé ni cómo pedir disculpas por lo que hice, por lo que me convertí». Yo no dije nada, solo esperé que continuara. «Me odio», confesó, y las lágrimas volvieron a caer. «Te miro con ese ojo morado, esa marca en el rostro, y quiero desaparecer. Quiero volver en el tiempo e impedir que aquel monstruo borracho te pusiera una mano encima». «Pero tú eres ese monstruo, Ricardo», dije, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. «Lo eres. La bebida no te transformó en otra persona. Solo le quitó los frenos a la persona que elegiste ser». Él se encogió, como si yo le hubiera dado una bofetada. «Lo sé», susurró. «Sé que la culpa es mía, y juro, mamá, juro por todo lo que es sagrado que voy a aprovechar estos 3 meses. Voy a hacer todo lo que los doctores ordenen. Voy a dejar de beber. Voy a arreglar mi cabeza. Y un día voy a hacerte sentir orgullosa de nuevo». «Espero que sí», dije, y parte de mí realmente esperaba. Pero otra parte, la parte herida y cansada, ya no conseguía creer en promesas. Él dio un paso en mi dirección, vacilante, y luego abrió los brazos. Una petición silenciosa de abrazo. Yo me quedé inmóvil. No pude abrazarlo. Él entendió. Dejó caer los brazos y asintió, como si estuviera aceptando otra consecuencia de sus acciones. «Te voy a extrañar», dijo. «Yo también», admití, «pero no voy a extrañar vivir con miedo». Él tomó las bolsas. Fue a la puerta.
Se detuvo. Miró hacia atrás una última vez. Gracias, mamá, por no haberte rendido conmigo completamente. Y entonces salió. Me quedé ahí parada en la sala, escuchando el ruido del coche de la agente encendiéndose, después alejándose. El padre Juan volvió del jardín y vino a quedarse a mi lado. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Eventualmente, dije, pero por ahora solo necesito respirar. Se quedó conmigo por 1 hora más. Ayudó a lavar los platos del desayuno que nadie realmente comió. Conversamos sobre trivialidades, sobre la kermés que la iglesia estaba organizando, sobre cualquier cosa que no fuera Ricardo, o violencia, o dolor. Cuando se fue, la casa quedó silenciosa. Un silencio diferente al que yo estaba acostumbrada. No era el silencio tenso de antes, cuando yo andaba con cautela intentando no provocar una explosión. Era un silencio vacío, pero extrañamente tranquilo. Fui al cuarto de Ricardo. La puerta estaba abierta, la cama estaba deshecha. Había ropa esparcida por el piso, vasos sucios en la mesita de noche, un olor agrio a sudor y bebida impregnado en el aire. Yo podría haber llorado viendo aquello. Podría haberme tirado en su cama y sollozado hasta no tener más lágrimas. Pero no lo hice. En lugar de eso, abrí la ventana para ventilar. Recogí la ropa sucia y la llevé a la lavandería. Recogí los vasos y los puse en el fregadero. Cambié la ropa de cama, porque la vida continuaba, y yo tenía que continuar con ella. En los días siguientes, establecí una rutina. Me despertaba temprano, hacía café solo para mí, regaba el jardín, leía la Biblia, veía mis telenovelas, iba al mercado, conversaba con las vecinas. Cosas simples que yo no hacía desde hacía años porque siempre estaba preocupada por Ricardo, por sus horarios, por sus humores. La agente Marcela me llamó una semana después para avisar que Ricardo se había adaptado a la clínica. Dijo que estaba participando en las sesiones, colaborando con el tratamiento. El padre Juan iba a visitarme 2 veces por semana. Tomábamos té y conversábamos sobre fe, sobre perdón, sobre nuevos comienzos. Y yo comencé terapia. Una psicóloga llamada Doroja. Renata, recomendada por la agente. En las primeras sesiones solo lloraba, liberaba años de dolor reprimido, de miedo tragado, de rabia sofocada. Pero poco a poco comencé a hablar, a entender que no había sido mi culpa, que yo había hecho lo mejor que pude con lo que sabía, que amar a alguien no significa aceptar el abuso. Sesión tras sesión yo me reconstruía, ladrillo por ladrillo, palabra por palabra. 2 meses pasaron. Yo estaba sentada en el porche tomando mi café de la tarde cuando el teléfono sonó. Era un número que yo no conocía. Bueno, doña Sofía, hablamos de la clínica Nuevo Amanecer. ¿Podría venir aquí mañana? Ricardo pidió hablar con usted. Mi corazón se aceleró. ¿Está bien? Sí, lo está. Le está yendo muy bien, de hecho. Pero llegó a un punto del tratamiento en el que necesitamos la participación de la familia. Terapia familiar, la llamamos. Yo no sé si estoy lista. No tiene que decidir ahora. Piénselo con calma, pero sería muy importante para su proceso. Colgué el teléfono con la mano temblando. Llamé a la doctora Renata. Le conté sobre la invitación. ¿Cómo te sientes en relación a eso?, preguntó ella. Con miedo, admití. Miedo de verlo y volver a ser esa Sofía que siempre cedía, que siempre perdonaba sin límites. Ya no eres esa Sofía, me recordó. Has crecido. Si decides ir, será en tus términos, con tus límites claros. Y si sientes que no estás lista, también está bien. Pasé la noche sin dormir pensando. En la madrugada tomé mi decisión. Yo iría, pero iría por mí, no por él. Al día siguiente, tomé un Uber hasta Valle de Bravo. La clínica estaba en un área arbolada, lejos de la ciudad. Era un edificio grande, blanco, con jardines bien cuidados. Parecía más un hotel que una clínica de rehabilitación. La recepcionista me encaminó a una sala de terapia. Era pequeña,
acogedora, con sillones cómodos y una decoración suave. Una terapeuta me recibió. Doctora Camila, una mujer joven, de unos 40 años, con una sonrisa cálida. Doña Sofía, gracias por venir. Yo soy la terapeuta responsable de Ricardo aquí. Está haciendo un trabajo muy bonito. Qué bueno, dije, y era sincero. Hoy es solo una conversación inicial. Ricardo aún no sabe que usted vino. Quería primero entender sus expectativas, sus límites. Conversamos por casi 1 hora. Le conté a ella todo, la agresión, el miedo, la decisión de internarlo. Ella me escuchó con atención, haciendo anotaciones. ¿Y qué espera usted de esta terapia familiar?, preguntó ella. Quiero entender si él realmente cambió, dije. Quiero saber si es seguro dejarlo volver a mi vida, incluso si es a distancia. Justo, dijo ella. Y voy a ser honesta con usted. Ricardo está haciendo progresos significativos. Lleva 2 meses sin beber, está participando activamente en las sesiones, está lidiando con la rabia de forma mucho más saludable, pero la recuperación es un proceso largo. Puede recaer. Por eso es importante que usted mantenga sus límites, independientemente de su progreso. Los voy a mantener, aseguré. Entonces, ¿lo llamamos? Respiré hondo. Sí, llamémoslo. Ella salió de la sala. Volvió 2 minutos después con Ricardo. Cuando él entró y me vio, se detuvo en medio de la sala. Parecía diferente. Había subido un poco de peso, un peso saludable. El rostro estaba limpio, los ojos claros. Usaba ropa sencilla pero limpia. Parecía más joven de alguna forma. Mamá, dijo, y la voz estaba cargada de emoción. Hola, Ricardo. La doctora Camila nos indicó los sillones. Nos sentamos. Yo mantuve una distancia segura. Ricardo, agradece a tu mamá por haber venido, comenzó ella. Gracias, mamá. En serio, yo no estaba seguro de que vendrías. Yo tampoco lo estaba, admití. Ella me dio la conversación. Hizo preguntas, dejó que cada uno hablara, impidió que el asunto se desviara. Ricardo me contó sobre la rutina en la clínica, las sesiones de grupo donde él escuchaba historias de otras personas que luchaban contra la adicción, la terapia individual, donde él estaba aprendiendo a identificar los detonantes que lo llevaban a beber, las actividades físicas que lo ayudaban a liberar la tensión. Nunca me di cuenta, dijo en un momento dado, de lo enfermo que estaba. Yo creía que el problema era el mundo, era el trabajo que no salía bien, era la economía mala, eras tú, mamá, exigiéndome. Sentí el pecho oprimirse, pero lo dejé continuar. Pero aquí entendí, el problema siempre fui yo. Yo que no sabía lidiar con la frustración, yo que elegí la bebida como salida fácil, yo que transformé mi rabia en violencia. Me miró a los ojos. Y yo que casi destruí a la persona que más me ama en el mundo. ¿Cómo te sientes en relación a eso?, preguntó la doctora Camila. Avergonzado, arrepentido, con rabia de mí mismo. Respiró hondo, pero también determinado a nunca más ser aquel hombre. La terapeuta volteó hacia mí. ¿Y usted, doña Sofía? ¿Qué tiene que decirle a Ricardo? Yo reuní coraje. Miré a mi hijo y dije la verdad. Quiero creerte, Ricardo, de verdad. Pero rompiste mi confianza tantas veces que ahora no puedo simplemente aceptar palabras. Necesito acciones y tiempo. Lo entiendo, dijo, y voy a probarlo, aunque tarde años. Quizá tarde, dije, y necesitas estar en paz con eso. Él asintió. La sesión duró 2 horas. Al final yo me sentía exhausta, pero también más ligera. Cuando fuimos a despedirnos, Ricardo preguntó, ¿puedo abrazarte? Yo dudé, pero entonces di un paso al frente y lo permití. Fue un abrazo rápido, cauteloso. Pero estuvo ahí. Un comienzo. Volví a casa con sentimientos mezclados. Parte de mí estaba esperanzada. El Ricardo que vi en la clínica parecía genuinamente diferente, más maduro, más consciente. Pero otra parte,
la parte que había sido lastimada y traicionada tantas veces, aún estaba escéptica. Bellas palabras eran fáciles. Lo difícil era mantener el cambio cuando la vida real volviera a apretar. La doctora Renata me ayudó a procesar todo. La esperanza es buena, dijo. Pero la esperanza realista es mejor. Sigue manteniendo tus límites. Sigue cuidando de ti primero. Y fue lo que hice. Ricardo completó los 3 meses en la clínica. Cuando recibió el alta, no volvió a mi casa, como habíamos acordado. En lugar de eso, la clínica lo canalizó a una casa de apoyo, donde él dividiría un departamento con otros 3 hombres en recuperación. Consiguió un trabajo, primero como ayudante general en una empresa de limpieza, después como auxiliar administrativo en una oficina pequeña. No era el trabajo de sus sueños, pero era honesto, y él estaba sobrio. Pasamos a vernos una vez por semana, siempre en lugares públicos, siempre con hora marcada. Yo mantenía mis límites firmes. Al principio, las conversaciones eran tensas, artificiales, los dos andando con cautela, con miedo de decir lo incorrecto. Pero con el tiempo se fue volviendo más fácil. Conseguimos conversar sobre cosas simples: fútbol, películas, su trabajo, mi jardín. Poco a poco, yo comencé a ver pequeñas señales de la persona que solía ser. El sentido del humor seco, la inteligencia, la amabilidad que siempre existió debajo de la rabia. Un año después del internamiento, en su cumpleaños, hice un pastel. Era nuestra tradición, desde que él era niño. Pastel de chocolate con cubierta de fresa. Lo llevé a la casa de apoyo. Cantamos las mañanitas, cumpleaños, los otros residentes se unieron. Fue simple, pero fue especial. Gracias, mamá, dijo después, mientras nos despedíamos, por no haberte rendido conmigo completamente. Nunca voy a rendirme, dije, pero tampoco voy a dejar de protegerme. Y ni debes, él concordó. Hoy, 2 años después de aquella madrugada terrible, puedo decir que estamos bien. No somos lo que éramos. Nunca más lo seremos. La ingenuidad se fue. La confianza ciega terminó. Pero tenemos algo nuevo. Un respeto mutuo. Una relación basada en honestidad, no en obligaciones o culpas. Ricardo continúa sobrio. Continúa en terapia. Continúa trabajando. Consiguió una novia, una muchacha llamada Julieta, que también está en recuperación. Ellos se apoyan mutuamente. ¿Y yo? Yo descubrí quién soy además de madre. Volví a coser, algo que me encantaba y había abandonado. Entré a un grupo de artesanías en la iglesia. Hice nuevos amigos. Viajé por primera vez en años. Fui a Puerto Vallarta con un grupo de señoras de la parroquia. Mi casa volvió a ser mi refugio. Ya no mi prisión. ¿Hay días difíciles? Sí. Hay días que me despierto y el primer pensamiento es la culpa. ¿Y si hubiera hecho diferente? ¿Y si hubiera sido más paciente? Pero entonces recuerdo mi rostro lastimado en aquel espejo. Recuerdo el miedo que yo sentía en mi propia casa. Y sé que hice lo único que pude haber hecho. Me salvé. Y al salvarme, le di a él la oportunidad de salvarse también. Porque amor verdadero no es aceptarlo todo en silencio. Amor verdadero es tener el valor de trazar límites, incluso cuando duele. Es decir, no, incluso cuando cada fibra de tu ser quiere decir sí. Es elegir tu propia vida, incluso cuando eso significa soltar a quien más amas. Mi terapeuta me dijo algo que nunca voy a olvidar. No puedes incendiarte para mantener a otra persona caliente. Y ella tenía razón. Miro hacia atrás y veo una mujer que sobrevivió, que luchó, que se rehusó a ser víctima para siempre. Miro hacia adelante y veo posibilidades. Una vida que es mía. Paz que construí con mis propias manos. Y miro hacia un lado y veo a mi hijo, no viviendo conmigo, no dependiente de mí, pero vivo, luchando, creciendo. Quizá esa sea la mayor lección que aprendí. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es alejarte.
Es dejar a la persona enfrentar las consecuencias. Es confiar en que son lo suficientemente fuertes para levantarse solos. No fue fácil. Nada de esto fue fácil, pero fue necesario. Y hoy, cuando me despierto y tomo mi café en paz, cuando miro por la ventana y veo mis rosales floreciendo, cuando me acuesto en la cama sin miedo de lo que la noche va a traer, hoy sé que hice la elección correcta. Hay una foto en mi refrigerador ahora. Es nueva, tomada hace algunos meses. Ricardo y yo, en un parque, ambos sonriendo. Una sonrisa cautelosa aún, pero genuina. No es la relación que teníamos antes. Es algo diferente, quizá mejor, de cierta forma, porque es real. No tengo ilusiones. Sé que su recuperación es un trabajo diario. Sé que puede recaer. Sé que nuestra relación siempre tendrá cicatrices, pero también sé que está intentando, realmente intentando. ¿Y yo? Yo aprendí que puedo ser fuerte, que puedo decir no, que merezco respeto, incluso, especialmente, de las personas que amo. Las otras señoras del grupo de artesanías en la iglesia a veces me preguntan sobre Ricardo. Yo soy honesta. No escondo que fue internado, que tuvimos problemas serios. Al principio vi juicio en algunas miradas, pero la mayoría entendió. Muchas tenían sus propias historias de familiares problemáticos. Una de ellas, doña Luisa, me dijo: «Sofía, hiciste lo que pocas tienen el valor de hacer. No dejaste que el amor se convirtiera en una trampa». Y quizás sea eso mismo. Amor que aprisiona no es amor. Es dependencia disfrazada de afecto. Hoy, cuando Ricardo me llama, y llama regularmente, siempre respetando los horarios que acordamos, conversamos con ligereza. Me cuenta sobre el trabajo, sobre Julieta, sobre sus planes de vivir juntos en un futuro próximo. Yo le cuento sobre mis clases de ganchillo, sobre el viaje que estoy planeando con las amigas, sobre la receta nueva que aprendí. Son conversaciones normales, de madre e hijo que se respetan. A veces me agradece. «Mamá, gracias por haber sido firme aquel día, por haberme mostrado que necesitaba ayuda». Y yo siempre respondo lo mismo: lo hice por los dos, por ti y por mí. Porque fue eso mismo. No fue solo para salvarlo, fue para salvarme a mí también. El padre Juan, que acompañó toda esta jornada, me dijo recientemente: «Sofía, tú eres un ejemplo de cómo el amor verdadero puede ser duro cuando es necesario». Jesús echó a los mercaderes del templo no porque los odiara, sino porque el templo necesitaba ser respetado. Tu casa era tu templo, y tú lo defendiste. La analogía me tocó profundamente. Mi casa hoy es de hecho un templo, de paz, de seguridad, de vida. Y cuando Ricardo viene a visitarme, acordado con anticipación, siempre durante el día, siempre por un periodo limitado, trata ese espacio con respeto, se quita los zapatos en la entrada, habla bajo, agradece por la comida, por la compañía, por la oportunidad. Es como si él entendiera que estar aquí ya no es un derecho, es un privilegio que casi perdió para siempre. Recientemente me dijo algo que me hizo llorar. Estábamos tomando té en el porche, un domingo por la tarde. «Mamá, sé que nunca voy a conseguir borrar lo que hice. Aquella noche va a estar siempre entre nosotros. Pero quiero que sepas que yo uso esa memoria como combustible. Cada vez que siento ganas de beber, me acuerdo de tu rostro lastimado y elijo no beber. No por mí, por ti». «Ricardo», dije, sosteniendo su mano por primera vez en años, «necesito que hagas esto por ti también. Porque el día que solo lo hagas por las otras personas, será demasiado fácil rendirte cuando creas que nadie te está mirando». Él pensó por un momento y luego asintió. «Tienes razón, voy a trabajar en eso». Y yo le creí. No completamente, la desconfianza aún vive en el fondo de mi corazón, pero lo suficiente para seguir manteniendo esa puerta entreabierta. Hoy entiendo que esa es mi función ahora, no ser su puerto seguro.
Él necesita ser su propio puerto, pero puedo ser un faro distante, una luz que recuerda que hay amor esperando si Él sigue en el camino correcto. Y para mí misma, yo soy tanto el puerto como el faro, mi propio refugio y mi propia guía. Aprendí que cuidar de mí no es egoísmo. Es supervivencia. Aprendí que los límites no son muros, son puentes saludables. Aprendí que perdonar no significa olvidar o permitir que pase de nuevo. Y por encima de todo, aprendí que a veces lo más maternal que puedes hacer es dejar a tu hijo caer, para que él aprenda a levantarse solo. Si pudiera volver en el tiempo, ¿haría todo diferente? Quizá habría actuado antes. Quizá habría buscado ayuda cuando las primeras señales aparecieron. Quizá habría sido más firme con los límites desde el principio, pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él. Y lo que aprendí me transformó en una mujer que nunca imaginé ser. Una mujer que ya no se doblega, que no traga ofensas, que no acepta menos que respeto. Esta es la nueva Sofía. Y me gusta ella. Cuando me miro en el espejo ahora, ya no veo marcas de violencia. Veo marcas de vida, arrugas que cuentan historias, canas que representan sabiduría conquistada a duras penas. Ojos que vieron oscuridad pero eligieron buscar la luz. ¿Y sabes qué más? Yo sonrío. Una sonrisa verdadera, libre, sin miedo de lo que está por venir. Porque yo sobreviví. Y no solo sobreviví, yo vencí. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no subo aquí. Te espero allá.